¿Cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? Mudos están. Bueno, veo que somos 10. La clase pasada éramos 19. Voy a esperar un poquitito más y ya arrancamos. ¿Ayer hicieron trabajo práctico? ¿Alguno de ustedes hizo trabajo práctico ayer? Hoy. Hola, profe. Hoy a la mañana hicimos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Ah, esperen. ¿Vos me escuchaste Perdón. recién? Perdón, chicos, tenía el volumen muteado. Voy de nuevo. Buenas tardes. Perdón si me estaban hablando, no los escuchaba. Perdón, estaba con el volumen muteado. No con el micrófono, sino con el volumen de la compu. Voy de nuevo. ¿Cómo están? Y preguntarles si alguno de ustedes hoy hizo el trabajo práctico. Hola, profe. A la mañana lo hicimos. Sí. El de valoración de ácido clorhídrico. Ok. ¿Solo valoraron clorhídrico? ¿O también valoraron la solución de hidróxido? Estaba hablando y estaba muteado. Solamente clorhídrico. Hidróxido hicimos la clase pasada. Ah, claro, ustedes vienen una clase adelantada. Está bien, o sea que ya valoraron las dos soluciones. Bien, bien, bueno. Bueno, a ver cuántos somos. Somos 11. Bueno, voy a empezar, porque si espero el resto, ya nos vamos a demorar mucho. Ahí está. Bueno, me voy a salir de la imagen y les voy a empezar a compartir. Hoy vamos a ver algo del seminario 4, que es más bien teórico, es como la introducción a las volumetrías. En general le pedimos que los vean ustedes, pero vamos a hacer un repaso medio rapidongo. Y después el seminario 5 solemos verlo en 2 instancias. Así que hoy vamos a tratar de ver la primer parte. Ustedes díganme si recuerdan, si la clase pasada con Jorge llegaron a ver algo de función-distribución. ¿Recuerdan si Jorge les explicó la deducción de las funciones de distribución? ¿O no se acuerdan? Sí, fue el último tema que vimos. Ok, llegaron a verlo. Bien. Bueno, si llegamos a ver eso, hoy tratamos de verlo y ahí haríamos el corte en el seminario 5 y la clase que viene veamos el seminario 5. Bueno, ahí les comparto. Vamos a arrancar con... Esperen que... Díganme si ven ahí en pantalla. Sí, se ve, profe. Genial, gracias. Bueno, vamos a arrancar con algo de las técnicas volumétricas. Esto está colgado en la página, es como muy teórico, así que va a ser casi leído o lo resumo mientras lo voy leyendo, ¿sí? Igualmente cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Las volumetrías o técnicas volumétricas son técnicas analíticas donde nosotros buscamos determinar la cantidad del analito A que está presente en una muestra y la calculamos a partir de un volumen de una solución de reactivo B, que es con la que estamos trabajando, de concentración conocida. ¿Sí? Para saber cómo reaccionan A entre B, tenemos que conocer la reacción entre ellos y la estequiometría, para saber cuánto de A va a reaccionar
con B y a ver qué es lo que va a formar, ¿sí? Entonces necesitamos siempre tener un reactivo B de concentración conocida, y lo que nosotros estamos buscando determinar es cuánto hay de A, que es lo que nosotros llamamos analito, en una muestra que puede ser sólida o líquida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener siempre es una cantidad de muestra que va a contener nuestro analito A, que va a estar exactamente medida, ya sea por una balanza analítica, si estamos hablando de un sólido, o idealmente por una pipeta forada, en caso de que se trate de una solución, ¿sí? Entonces, sea un sólido o una muestra líquida, lo que vamos a hacer en estas volumetrías es colocar esa muestra que va a estar conteniendo el analito A en un Erlenmeyer, como el de la imagen de acá de la izquierda. Si es necesario, vamos a agregar agua para disolverlo al sólido, o a veces van a ver que a las muestras líquidas les agregamos agua para mejorar después, para facilitar la técnica volumétrica. Les hago una pregunta. ¿Modifica algo o tiene algún tipo de impacto, o díganme ustedes cómo ven el efecto del agua que agreguemos en el Erlenmeyer acá, sea para disolver la muestra sólida, o si estamos trabajando con una muestra líquida perfectamente medida en una pipeta graduada, volumétrica, y estamos agregando agua destilada? ¿Tiene algún impacto? Más allá de cómo termine la técnica volumétrica. Yo les digo, ustedes pesan una cantidad de muestra X que contiene su analito A, o miden un volumen en una pipeta forada, la agregan en el Erlenmeyer y después les digo, bueno, agregarle un chorrito de agua o agregarle 20 mililitros de agua. ¿Qué impacto tiene final en el Erlenmeyer? Eso. ¿Se entiende la pregunta? Ninguna, porque la cantidad de muestras sigue siendo la misma. Bueno, en principio la respuesta es correcta. Podemos tener opciones variadas de respuesta, pero de alguna manera esa respuesta que decís vos está bien, porque nosotros estamos agregando agua en el caso del sólido para disolver la muestra, pero si nosotros pesamos ese sólido y yo anoté la masa con todos los dígitos que me da la balanza, sé cuánta muestra puse. Por más que le agregue agua, si bien estoy disolviendo y a su vez diluyendo, ¿sí? Porque el agua está diluyendo, no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto puse, sea por masa o por volumen, ¿sí? Entonces, eso, ese concepto queda claro. O si alguno no entiende hacia dónde voy o por qué estoy explicando esto, me para y me dice, ¿se entiende cuál es el punto al que voy? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes van a poner, supónganse, una muestra sólida, no sé, 2,5325 gramos de una muestra impura que contiene el analito A que quiero determinar. Listo, lo pesan, todo divino, registran. Pero le ponen agua. Y eso ya se diluye, o sea, se disuelve en principio, porque por eso estamos agregando agua, pero a su vez se diluye. Mientras más agua, más diluido va a estar. Pero lo que tienen que tener presente es que si bien eso está sucediendo, porque no es que no se está diluyendo, se está diluyendo, a mí no me importa porque yo sé cuánto puse de esa muestra, porque tengo los 2,500, no sé cuántos gramos, le dije recién que pesé, sea por pesada o por volumen, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes sepan cuánta muestra pusieron. Bien. Entonces, colocan la muestra exactamente medida en el Erlenmeyer y si es necesario agregan agua. ¿Importa con qué material mido el agua que estamos agregando? Porque las técnicas a veces le dicen, no sé, agregue 50 mililitros de agua, 30 mililitros de agua. No, es estimado, porque precisamente lo que estoy haciendo es agregar el agua, ya sea para disolver o para agregar un poquito más de agua para mejorar la técnica volumétrica en cuanto a practicidad, ¿sí? Pero no importa si lo mido, si agrego a ojo, si agrego con probeta, no es necesario que se pongan a pipetear con pipeta forada, ¿sí? Bien, entonces, tienen acá la muestra que contiene el analito A.
que está disuelta en agua. Entonces, en la bureta es esto, que es un material volumétrico, que es como si fuera una pipeta, está graduada y tiene un final que termina en punta, ¿sí? Y tiene un robinete, que es la cruza, que es lo que va a permitir, como si fuera una canilla, abrir y cerrar para que el líquido caiga desde la bureta al Erlenmeyer. Entonces, en la bureta, lo que vamos a colocar, en general, es el reactivo que dijimos que vamos a llamar B, que va a tener una concentración conocida, ¿sí? Nosotros lo que agreguemos como reactivo va a ser de concentración conocida. Y lo que vamos a hacer es empezar a abrir la bureta para que descargue el reactivo B sobre la muestra y que empiece a suceder esta reacción entre A y B para que genere el producto. Es importante que sepan que la bureta es como si fuera una pipeta graduada, o sea, para que esté así, necesariamente tiene que ir agarrada a esto que se llama pie, ¿sí? Es como una varilla de metal con un soporte. Esperen que admito. Entonces, tienen este pie y el pie lleva agarrado, digamos, una agarradera o mariposa y que va sujeta al pie y a su vez ella tiene un brazo que sujeta a la bureta. Cuando dibujen el sistema, esto es el sistema con el que van a trabajar, la bureta, el Erlenmeyer, el pie y la agarradera, es importante que dibujen todo, ¿sí? Porque en general a veces lo que tendemos a hacer, y me incluyo, es a dibujar lo que contiene los reactivos de interés, o sea, el analito en la muestra, acá en el Erlenmeyer, y en la bureta el reactivo B, pero esto así solito no se sostiene por motus propio, necesariamente tiene que estar sujeto por el pie y la agarradera. Entonces, acostúmbrense a dibujar el sistema completo, porque en el aire eso no va. Entonces, lo que hacemos es, tenemos la muestra con el analito A en el Erlenmeyer, un poco de agua, el reactivo B de concentración conocida en la bureta, abrimos la bureta, empieza a gotear, y a medida que gotea, A empieza a reaccionar con B para formar productos. ¿Sí? Entonces dice, dice, se produce estequiométricamente esta reacción, o sea que cuando se agregan B milimoles del reactivo B por cada A milimoles de A, decimos que esa reacción está sucediendo estequiométricamente. Si nosotros llamamos con esta nomenclatura B corta de B larga, o sea, el volumen del reactivo B en el punto de equivalencia, por eso ponemos P, es el volumen de reactivo B que cayó desde esta bureta necesario para alcanzar el punto donde los B milimoles del reactivo B reaccionan estequiométricamente con los A milimoles de A. Vamos de nuevo porque hasta yo me mareé. Lo que queremos mostrar es básicamente que de acá en adelante vamos a trabajar con este tipo de volumetrías, o sea, el fundamento de nuestros ensayos en el laboratorio va a ser esto. Vamos a tener un analito A y un reactivo B de concentración conocida, que va a suceder entre ellos una reacción, y la reacción va a ser conocida a sí misma su estequiometría. Cuando suceda que reaccionan estequiométricamente los B milimoles de B con los A milimoles de A, vamos a decir que se llegó al punto de equivalencia. Les voy a leer la definición, que es lo que está acá abajo. Dice, la operación recibe el nombre de titulación, y el punto de la titulación en donde hemos adicionado un volumen de reactivo necesario para reaccionar estequiométricamente con el analito se llama punto de equivalencia. Pregunto, con toda la sinceridad, ¿se entendió?
Yo creo que no. Sí, profe, se entendió. Va, yo lo entendí. Perdón, porque no quiero ser reiterativa, pero no quiero que queden dudas. Así que a mí no me molesta que me digan, profe, no. Profe, no. o sea que cuando reaccionan, o sea, cuando completamente ahí se encuentra el punto de equivalencia A con B. Sí. O sea, lo que tiene que quedar en claro es que A y B reaccionan en una reacción conocida y de estequiometría conocida. Sé cuánto tiene, estos son los coeficientes estequiométricos, las letras en minúscula, ¿sí? Cuando esos coeficientes estequiométricos están y sucede que hay B milimoles de B por cada A milimoles de A, la reacción sucede de manera estequiométrica y se llega al punto de equivalencia. Lo que pasa es que como nosotros estamos utilizando el reactivo de manera, perdón, ese reactivo está en estado líquido, o sea, en el caso del ejemplo, el reactivo B está en bureta y está líquido, si bien nosotros decimos que llegamos al punto de equivalencia cuando agregamos los B milimoles de B, esos B milimoles de B están viniendo en un volumen, ¿sí? Porque caen desde un volumen. Por eso, acá decimos en la definición es que es el punto de la titulación en que hemos adicionado el volumen de reactivo necesario para reaccionar estequiométricamente con el analito, y bueno, ya eso se llama punto de equivalencia. ¿Sí? Es cuando la reacción sucede de manera estequiométrica, pero agregamos el término de volumen necesario de reactivo B, porque en este caso ese reactivo está siendo agregado de forma líquida. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, este punto de equivalencia es un concepto teórico, ¿sí? Como, no sé si como todo, pero como muchas de las cosas. Esto es lo teórico, lo esperado. Bueno, acá está de nuevo el sistema reactivo en la bureta de concentración C conocida y el analito en la muestra. El analito es lo que queremos determinar, la concentración, ¿sí? Yo sé qué analito hay ahí. ¿Y por qué sé? Porque necesariamente tengo que conocer esta reacción. Yo sé qué hay, lo que tengo que saber es cuánto hay. Bien. Requisitos básicos para que un método sea volumétrico, o sea, para que podamos aplicar esta metodología en distintas volumetrías, ¿sí? Primero tenemos que tener certeza de la estequiometría de la reacción. Tengo que saber que A reacciona con B para dar C y los coeficientes entre ellos. Después tiene que haber un método, y esto no es poca cosa, tengo que tener un método para detectar este famoso punto de equivalencia. ¿Por qué? Recuerden ustedes que acá tenemos A, y en la bureta tenemos B. Va a llegar un momento, o sea, nosotros vamos a abrir la bureta, supónganse que A reacciona con B para dar C. Entonces abrimos la bureta, empieza a caer B y empieza a reaccionar con A, y se empieza a formar C. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya no hay más A, por ejemplo, y sigue cayendo B, entonces ya no se me forma C? ¿Sí? Ahí, si no hay algo que determine que ya se consumió todo A, o lo que es lo mismo, que ya llegamos a ese punto de equivalencia, si no hay algo que a mí me indique, Paula, pará, porque ya no tenés más A, ya te reaccionó todo A con tu B para formar C, si no hay algo que a mí me muestre ese punto, yo no voy a cerrar la bureta va a seguir abierta y va a seguir cayendo el reactivo B. Entonces, otro punto importante para poder llevar adelante las volumetrías es tener una manera de poder determinar ese punto de equivalencia, de manera experimental. O sea, algo externo, supónganse, que me diga, listo, cortá, Paula, ya te reaccionó todo el A. Bueno, eso que nosotros llamamos indicador, puede ser
vamos a ver un indicador ácido-base que se agrega externamente, o sea, indicadores que hoy vamos a ver ahora en un ratito. Se agregan gotitas de indicador que lo que permiten hacer es que en el entorno del punto de equivalencia la solución cambie de color. Entonces, si veníamos con una solución incolora y pasa al rosado, es porque estamos cerca del punto de equivalencia. Lo otro que puede suceder es que se forme un precipitado. De repente partimos de una solución incolora, incolora y translúcida, y en un momento se empieza a formar una opalescencia. Pues bien, ese puede ser nuestro, o sea, nos puede estar indicando que estamos cerca del punto de equivalencia. Se puede formar coloración, bueno, por otro motivo que no sea el del indicador, sino por formación de complejos. Puede haber cambios eléctricos, eso nosotros acá no lo vamos a ver, pero también es otra manera que se puede medir el cambio de amperaje. Todo eso es el punto B, es disponer de un método para detectar que estamos llegando al punto de equivalencia. Y como bien dijimos, ese punto de equivalencia es teórico. Cuando nosotros utilicemos estos métodos externos o propios intrínsecos del método que estamos utilizando, que nos permitan visibilizar que tenemos que cerrar la bureta porque estamos llegando a ese punto de equivalencia, cuando nosotros cerremos la bureta, lo que estamos haciendo es cerrar la bureta en un punto que esperamos sea cercano al punto de equivalencia, ¿sí? Porque el punto de equivalencia es teórico. Cuando nosotros cerremos la bureta, porque este método nos dijo, listo, llegaste, el llegaste es que llegamos al punto final, ¿sí? El punto final es el punto experimental donde nosotros decimos que estamos cerca del punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un concepto teórico. El punto final ustedes lo van a experimentar en el laboratorio, es algo experimental y después van a poder calcular la diferencia que hay entre el punto final y el punto de equivalencia y con eso sacar el error. Cuanto más me aleje, o sea, cuando el punto final esté más lejos del punto de equivalencia, el error va a ser mayor. ¿Sí? ¿Estamos o no? Díganme, ¿eh? Los dormí. ¿Están ahí? Profe, una Sí. consulta. El punto de equivalencia siempre lo vamos a tener como dato, digamos. El punto de equivalencia lo van a poder calcular ustedes, sí. Y si no es dato, lo pueden calcular, sí. Sí. De hecho, con Jorge todavía no ¿vieron algo de volumetría con Jorge? No. ¿No? ¿No vieron las curvas de pH versus volumen? No, todavía no. No, todavía no. Bien, entonces no me voy a adelantar. ¿Se entendió esto? O sea, algo. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Ok. Bueno. Yo sé que es un embole, que lo teórico es una patada al hígado. Yo ya les digo, yo me canso de escucharme y me pierdo cuando estoy hablando, me imagino que cuando extrapolo digo lo que debe ser para los chicos. Por eso me pongo tan pesada preguntándoles si se entiende, si necesitan que repita, me dicen. Bueno. Vamos a calcular el error en la titulación. De nuevo, nos tenemos que focalizar en que nosotros en cada titulación vamos a tener sobre la mesada el Erlenmeyer que va a estar conteniendo el analito que quiero determinar, ¿sí? Por ejemplo, uno de los trabajos prácticos que a mí más me gusta es la determinación de cloruros en agua de la canilla, ¿sí? El agua de la canilla contiene cloruros. Y van a ver que esos cloruros van a reaccionar, o sea, yo sé que tiene cloruros, pero no sé cuánto. ¿Sí? Eso es importante, yo sé lo que estoy buscando. Porque esos cloruros van a reaccionar con
la plata que voy a estar agregando desde bureta, que va a tener concentración conocida, yo sé que esta solución de plata tiene una concentración determinada, y que esa plata con el cloruro va a reaccionar para formar cloruro de plata, que es un precipitado blanco. Entonces, yo sé lo que tengo en el Erlenmeyer, porque necesito conocer la estequiometría de la reacción. Sé que plata más cloruro forma cloruro de plata. Lo que no sé es cuánto, y eso es lo que quiero determinar. ¿Cuánta plata hay, por ejemplo? Ahora, van a ver que ustedes van a poder calcular, considerando la concentración que tiene el reactivo titulante y el volumen de muestra que están poniendo acá, van a poder calcular qué volumen de plata, de acá de bureta, esperan gastar, ¿sí? De manera teórica, ¿sí? Yo digo, bueno, si yo sé que mi muestra tiene aproximadamente tanto y estoy agregando un volumen X y mi concentración de plata es tanto, bueno, yo espero gastar de plata X volumen. Ese va a ser el volumen, este de acá que vamos a llamar el volumen del punto de equivalencia, ¿sí? Este es el volumen que espero gastar para llegar al punto de equivalencia. ¿Estamos ahí? Eso es un volumen teórico. Ahora, cuando ustedes empiecen a hacer la experiencia en el laboratorio, van a ver que si hicieron todo bien, seguramente el volumen, o sea, cuando cierren la bureta, porque acá pase algo que ustedes perciban que tienen que cerrar la bureta, en el caso del cloruro de plata, uno de los métodos es la formación del precipitado blanco, por ejemplo. Entonces van a cerrar la bureta y van a leer el volumen gastado. Ese volumen gastado seguramente no coincida exactamente con este volumen que ustedes calcularon, sino que va a ser cercano. Puede ser un poquito para arriba o un poquito para abajo, ¿sí? Pero va a ser cercano. Y ese volumen, el que ustedes van a leer acá desde la bureta, una vez que cerraron este robinete, ese va a ser el volumen experimental, porque es el que están leyendo después de que hicieron la experiencia. Y ese lo vamos a llamar volumen del punto final, ¿sí? El punto final, recuerden que es experimental, el punto de equivalencia es teórico. Entonces, ¿se entendió lo de los volúmenes? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando definamos el error absoluto, lo que vamos a hacer es ver cuánto distante está el volumen experimental respecto al teórico. Si es la diferencia entre el volumen en el punto final menos el volumen en el punto de equivalencia. Pero como vamos a estar trabajando con milimoles, lo que vamos a hacer es considerar la concentración. ¿De quién? Del reactivo que estamos poniendo acá, en la bureta. ¿Por qué? Porque estos volúmenes son volúmenes del reactivo de bureta. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre el volumen en el punto final y el volumen de punto de equivalencia, nos va a dar un volumen, que espero que sea chiquito, porque siempre estoy esperando que esta diferencia sea chiquita. Ahora, esta diferencia va a dar en mililitros, supónganse, o sea, volumen. Y esta concentración va a estar en moles por litro o en milimoles por litro. Entonces, al multiplicar B por C, este delta, o sea, este error, va a dar en milimoles de reactivo. ¿Sí? Lo de las unidades quedó. De alguna manera lo que me está diciendo es, yo teóricamente esperaba gastar, no sé, 10 milimoles. Bueno, pero experimentalmente gasté 12 milimoles. Bueno, esa diferencia entre 12 y 10, que es 2, esos 2 milimoles, si es para arriba, o sea, si es más 2, es el error. Estoy 2 milimoles más arriba de lo que había esperado. Entonces estoy teniendo un error por exceso. Pero al hacer B por C, las unidades son milimol. Ahora, el error relativo, como venimos trabajando, es el error absoluto, sobre los milimoles reales, o sea,
el volumen gastado en el punto de equivalencia, que es teórico, por la concentración. Fíjense que es adimensional, las unidades se cancelan. Y el error relativo porcentual es el error relativo multiplicado por 100, que también sigue siendo adimensional. Bueno. ¿Cómo vienen hasta acá? Además de embolados. Bien, profe, Bien. ¿se entiende? Yo tengo una consulta. ¿Por qué concentración tendría que multiplicar la diferencia por la concentración que yo ya conozco? Estos volúmenes son los volúmenes del reactivo titulante de concentración conocida, ¿sí? O sea que en este caso, en este ejemplo, si nuestro analito está en el Erlenmeyer, ¿sí? La concentración esta es del reactivo titulante que llamamos en el ejemplo B, que está en la bureta, ¿sí? Y estos volúmenes son los de bureta. El teórico... Bien, gracias. Sí, ahora me quedó claro. Bien. Bueno. ¿Qué tipos de métodos volumétricos hay? Y nosotros vamos a ver estas 4 volumetrías. Vamos a ver, volumetría ácido-base, volumetría y titulaciones es lo mismo, ¿sí? Van a ver que nosotros hablamos de volumetrías, titulaciones, valoraciones, son todos conceptos que nos llevan al mismo punto. Entonces tenemos titulaciones ácido-base, que son las primeras que vamos a ver, que son las que los chicos del martes hicieron de alguna manera para darle título a las soluciones de ácido y de base. Después van a ver que en un trabajo práctico siguiente lo que vamos a hacer es en una muestra de vinagre comercial, esa que compran en el supermercado, vamos a determinar la acidez en ese vinagre. Y de alguna manera determinar la acidez implica determinar cuánto ácido acético tiene ese vinagre. Bueno, eso se va a hacer también por una titulación ácido-base. Bueno, después vamos a ver estas 3 que vienen acá, son de la segunda parte de la materia. En la primera parte, en el primer parcial, van a entrar las titulaciones ácido-base, y en la segunda parte vamos a ver titulaciones por precipitación, donde se van a formar, como bien dice el título, un precipitado, titulaciones por complejación, y la última, titulaciones por óxido-reducción. Titulación o redox. Cuando lleguemos a cada una, vamos a ver los fundamentos. Los fundamentos particulares de esos métodos. El fundamento de la volumetría siempre es este mismo, ¿sí? Bien, entonces. ¿Qué requisitos tiene que tener una reacción química para que pueda formar parte de un método volumétrico? De nuevo, la ecuación tiene que estar bien definida. Tenemos que conocer su estequiometría. Y lo que es importante es que no tiene que haber reacciones secundarias. Por ejemplo, que uno de los productos, no sé, se degrade en otras cosas, ¿sí? Tiene que ser A más B que DC, y saber la estequiometría. La reacción tiene que ser rápida. Y en el caso de que no sea rápida, van a ver que podemos utilizar algunas estrategias para ayudar a la celeridad de esa reacción. Pero de alguna manera, en el todo, la reacción tiene que ser rápida. Otro punto es que la reacción tiene que suceder de manera completa. Y lo último es que la necesidad de poder tener algo que nos indique el punto final, sea por aparición de color, por aparición de un precipitado, o bueno, en este caso, generar una señal que se pueda medir con un mismo instrumento, como puede ser el cambio de amperaje. Eso nosotros no lo vamos a ver en esta materia. Bueno, de acá, lo que vamos a ver dentro de las volumetrías ácido-base, esto lo vamos a ver bien en el trabajo práctico, que es el hecho de utilizar estas volumetrías
para darle título a las soluciones que prepararon de clorhídrico y de hidróxido de sodio. Los chicos del martes ya lo hicieron, pero para los del jueves les voy a ir adelantando, y de paso les digo que lo tienen que saber para la clase del jueves. Lo que van a hacer es al ácido clorhídrico, que prepararon, a esa solución de clorhídrico 0,1 molar que prepararon, la van a enfrentar a su patrón primario, que es el... A ver, los chicos del martes, ¿quién es el patrón primario del ácido clorhídrico? Carbonato de sodio. El carbonato de sodio, bien. Lo van a enfrentar a ese patrón primario, tiene una estequiometría conocida, van a utilizar un indicador ácido-base que está descrito en el trabajo práctico, y van a llevar adelante esa volumetría. Después de que hagan eso, ustedes van a poder decir, bueno, la solución de clorhídrico, que yo sé que tiene clorhídrico, ¿sí? De nuevo, ustedes están titulando su solución contra un patrón primario. Bien. Ustedes saben que tienen clorhídrico, lo que quieren saber es cuánto hay. Entonces, después de finalizar el trabajo práctico, le van a poder dar título a su solución. La prepararon 0,1 molar. ¿De qué concentración les dio, más o menos, a los chicos del martes la de clorhídrico? ¿Alguno hizo los cálculos? A mí me dio 0,097. 0,097, bien, molar. ¿Y la de base, la de hidróxido de sodio, cuánto les dio? Creo que 0,091, no tengo acá el cuadernito. Bien, bien, bien. Bien, y ya que están ahí, el hidróxido de sodio lo enfrentaron al biftalato de potasio. Esas dos van a ser volumetrías. Ahora, en este caso, ustedes están valorando estas soluciones frente a sus patrones primarios. Y acá vamos a las características que tiene que tener un patrón primario, ¿sí? El patrón primario, se los digo ahora, les pido que por favor anoten, en toda la cursada van a ver solo dos patrones primarios. El del clorhídrico, que es el carbonato de sodio, y el del hidróxido de sodio, que es el biftalato de potasio. Tienen que saberlos, o sea, tienen que saber que el del clorhídrico es el carbonato de sodio y que el del hidróxido es el biftalato de potasio. ¿Sí? Son los únicos dos que van a ver. ¿Cuáles son las características que tienen que tener esos patrones primarios? Bien, tienen que ser de fácil acceso. O sea, los tengo que poder comprar, no tiene que ser tan difícil conseguirlo, y en la medida de lo posible no tiene que ser tan caro. Y tienen que tener elevada pureza. O sea, cuando ustedes compran algún reactivo, van a ver que hay reactivos que, no sé, les dice que son, por decir algo, 95%, eso quiere decir que cada 100 gramos que pesen, 95 son de lo que ustedes esperan que sea, el otro 5% es impurezas. Sin embargo, se espera que el patrón primario tenga una pureza un poquito más alta, más bien del 98, del 99%, ¿sí? En el caso de que no tenga elevada pureza, lo ideal es que sea fácilmente purificable, ¿sí? Yo nunca trabajé con uno que sea purificable, y lo otro tiene que ser fácil de secar y mantener en su estado puro. Como segunda característica, bueno, esto tiene que reaccionar estequiométricamente con el reactivo que vamos a titular, y lo último es que tiene que tener un peso molecular elevado. Lo del peso molecular elevado viene de la mano de que ustedes, cuando tengan que pesar ese patrón primario en la balanza, si el patrón primario ya tiene un peso molecular muy chico, va a implicar que van a tener que hacer una pesada muy grande, ¿sí? Entonces, mientras mayor peso molecular tenga, va a reducir la pesada en la balanza analítica. Bueno, esto es lo que hicieron en el laboratorio. A ver, déjenme ver. Bueno, esto lo voy a pasar. Denme un minuto. Perdón, ahora a la tos le sumo un resfrío. Vengo divina para el segundo cuatrimestre. Bueno, esto es bien de trabajo práctico, ahora no lo voy a ver. Esto es más del trabajo práctico
lo que les decía, las fichas de seguridad. No sé si los chicos del martes estuvieron chusmeando por el laboratorio las carpetas o si lo estuvieron mirando por internet, pero bueno, estas son las hojas de seguridad que yo les comentaba, son algunas de las páginas donde, bueno, esto se llama código NFPA, si mal no recuerdo, esto se puede estudiar, hay que ver, ahora yo no recuerdo muy bien la numeración y los colores para ver, no sé, por ejemplo, el azul, no les quiero mentir, no les voy a mentir, o sea, no les voy a decir algo que no es. Pero esto es una manera de codificar y esto es otra manera de codificar. Estos son los pictogramas. Esto ya se dejó de usar, se está tendiendo más a usar estos pictogramas, ¿sí? Esto que es veneno, esto es que afecta a los pulmones, esto es que afecta al medio ambiente y esto es que hay que tener cuidado en líneas generales. Bueno, acá está el nombre, sinónimos, la fórmula química. Bueno, estos son los datos de quien vende, el proveedor, esto va a variar. Esto que dice acá, número de CAS, es como si fuera el DNI de cada compuesto químico. Cuando ustedes compren, el día de mañana, si necesitan comprar, es muy importante el número de CAS, ¿sí? Porque a veces, no sé, hay compuestos que son hidratados o tienen alguna vuelta de tuerca que puede generar, a mí me pasó una vez de comprar una sal, no sé, por si me dijeron, Paula, comprá fosfato de calcio. Listo, yo compré fosfato de calcio y resulta ser que me vendieron el fosfato de calcio, no sé, dihidrato. Bueno, tenían distinto número de CAS. No fue trágico porque se puede hacer la conversión entre el dihidrato y el anhidro, pero bueno, es importante que sepan el número de CAS de lo que quieran comprar en caso de que estén frente a una compra. Bueno, identificación de peligros, qué pasa con la inhalación, con el contacto con la piel, los primeros auxilios, si llega a suceder esto, qué pasa en casos de incendio, bueno, y demás cosas, ¿sí? Todo esto aparece en la hoja de seguridad que los invito a que vayan chusmeando a medida que van pasando los laboratorios, que estén atentos a los materiales con los que están trabajando. Ustedes ya trabajaron con clorhídrico y con hidróxido de sodio, ¿sí? Pueden también buscar la del carbonato de sodio, bien digo, y la del biftalato de potasio, por ejemplo. De nuevo, esto es bien del laboratorio, supongo que los chicos del martes lo vieron, los del jueves lo vamos a ver, esto es cómo se carga una bureta y los errores que hay que evitar, que básicamente esto de acá viene de la mano a las lecturas que se tiene que hacer con cualquier tipo de material volumétrico que tenga un aforo, ¿sí? Esto puede ser una pipeta forada, puede ser el cuello de un matraz, o puede ser la bureta, ¿sí? La lectura, este es el enrase, y así es como queda el líquido sobre el enrase. La lectura, o sea, la vista tiene que estar a la altura del aforo, ¿sí? Ni arriba ni abajo, porque eso hace que haya error de paralaje, ¿sí? Porque depende cómo estén parados ustedes. Si están abajo o arriba, van a tener error en la lectura. De nuevo, esto lo vemos en el laboratorio. Bueno, esto es ¿por qué nosotros les pedimos que calienten el agua destilada para alguno de los laboratorios y después, entre paréntesis, ¿por qué no lo hacemos? Vamos con la teoría de lo que hay que hacer. Diría mi papá, yo te explico cómo hay que hacerlo, después te digo cómo lo hacemos. El teórico, y conceptualmente se tienen que quedar con esto, es que el agua disuelve dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono en agua forma carbonatos, y esos carbonatos pueden reaccionar con las bases que nosotros queremos medir, ¿sí? Entonces, si tenemos carbonatos en el agua, lo que va a hacer es estar consumiendo las bases que nosotros estamos queriendo medir. Entonces, para eliminar el dióxido de carbono del agua que utilizamos para hacer las soluciones, lo que tenemos que hacer es calentar esa agua. La calentamos, entonces con el calentamiento se desprenden burbujas y esas burbujas van a estar eliminando el dióxido de carbono. Ahora, si nosotros calentamos el agua, lo que tenemos que hacer es
obviamente dijimos que si yo voy a preparar una solución, la preparo en un matraz. Dijimos que el matraz es material volumétrico, entonces no puedo utilizar soluciones calientes porque el vidrio dilata. Entonces, si yo estoy calentando el agua, ¿cómo hago para colocarla dentro del matraz? ¿O arrimo el matraz o espero que el agua se enfríe? Bien, voy a esperar que el agua se enfríe, pero si dejo que el agua se enfríe, el dióxido de carbono del aire se va a volver a disolver en el agua. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les parece que hacemos para evitar eso? Repito la pregunta, ya se me fue uno. Se tapa el agua con un vidrio reloj mientras se enfría. Muy bien. Sí, perdón chicos, estoy sonando la nariz. Exactamente. Recuerden que la finalidad siempre es eliminar el dióxido de carbono del agua. Entonces, vamos a calentar el agua en un vaso de precipitado, porque lo que hace es, primero que en el vaso sí lo puedo exponer al calor, porque no está calibrado como un matraz. Entonces, lo ponemos en un vaso, el vaso tiene boca ancha, entonces va a tener más superficie para liberar el dióxido de carbono. Caliento, burbuja, se elimina el dióxido de carbono a la atmósfera, tapo con un vidrio de reloj y dejo que se enfríe. Entonces así minimizamos la presencia de aire que esté en contacto con el agua mientras se enfría y que impida que se vuelva a disolver el dióxido de carbono. Una vez que está frío, lo utilizamos. ¿Por qué nosotros en el laboratorio en general esta parte la salteamos? Porque tratamos de trabajar con agua recién destilada, ¿sí? Entonces, si consideramos que el agua está recién destilada, consideramos que no tiene el dióxido de carbono, ¿sí? Por eso es que, en general, nosotros no lo hacemos, pero sí está mencionado para que estén atentos a trabajar con agua libre de dióxido de carbono. Bien. Acá no sé qué dice. Vemos esto y lo que les pido es que si se corta la conexión, nos unimos al otro link, ¿sí? Bueno. Nosotros dijimos que para las volumetrías vamos a necesitar de algo que nos indique que estamos cerca del punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto teórico donde reaccionan estequiométricamente B milimoles de B para reaccionar con A milimoles de A, ¿sí? Ahora, algo me tiene que decir a mí experimentalmente en el laboratorio, Paula, pará, cerrá esa bureta, porque ya estás ahí. Bueno, ese algo, van a ver que en estos primeros laboratorios van a ser indicadores ácido-base, ¿sí? Son compuestos de tipo ácido-base, o sea que tienen este equilibrio, o sea, tienen una forma ácida. Esto que acá se llama como H-in, lo que quiere decir es que es el indicador de manera protonada, en su forma ácida. Y que esta especie puede perder este protón y estar en equilibrio, o sea, la especie, el anión, que llamamos in, de nuevo, de indicador, esto es genérico, y el protón está en equilibrio con su especie ácida. Ahora, la especie ácida va a tener un color, que por ahora le vamos a llamar color ácido. Y esta especie, que es la que perdió el protón, la vamos a llamar, o sea, la especie no protonada, y cuando esté en esta situación, el color que va a formar esta solución va a ser otro, y va a ser el color básico o alcalino. Entonces nosotros, en estas primeras volumetrías, vamos a utilizar indicadores que se llaman ácido-base, precisamente porque tienen esta característica de ser especies que tienen un equilibrio entre una forma protonada y una forma que perdió el protón, y no solamente existe ese equilibrio, sino que esas dos formas tienen colores distintos, ¿sí? Cuando están en su forma protonada tienen un color, y cuando perdieron el protón tienen otro color. ¿Hasta acá estamos?
Sí, profe. Bien. Ahora, si existe un equilibrio entre estas dos especies, hay una doble flecha y por ende tienen asociada una constante. Esta constante la llamamos K del indicador. Y esta constante relaciona los productos y el reactivo, ¿sí? Concentración en equilibrio de productos respecto de la concentración en equilibrio. Si ustedes acá, para pasar de 2 a 3, lo que se hizo acá fue despejar concentración de protones, entonces quedó esta concentración multiplicando acá y esta concentración de indicador dividiendo, se despejó concentración de protones y se aplicó la función logaritmo a ambos lados. Hago una pausa. ¿Este tipo de operaciones ya la vieron con Jorge? ¿La de aplicar logaritmo o antilogaritmo? ¿Lo vieron o no lo vieron con Jorge? ¿Están ahí? Sí, están ahí. No, profe, me parece que no. ¿Lo vieron esto Bueno, con Jorge? No, yo para saber, porque por ahí les estoy hablando de algo que yo creo que ya vieron y si pasamos de acá a acá y no lo vieron nunca, es un chino. Bueno, no tan chino, pero... ¿No? ¿No vieron esto entonces? Bueno, les voy a dejar lo siguiente. Igual la clase ya se corta, entramos al otro link. Bueno, para pasar de acá, de 2 a 3, hay una operación matemática, que es lo que tienen que aplicar, es el logaritmo. Yo ahora ya, no se los voy a explicar, lo van a ver, pero si no se entiende, o sea, háganlo, y si no lo saben hacer, o intentan hacerlo y no les sale, consúltenlos cuando nos vean a nosotros de manera presencial, en los trabajos prácticos, ¿sí? Porque este paso es importante que lo sepan. Bueno, entonces, una vez que aplican la función logarítmica, les termina quedando que el pH es igual al pK menos el logaritmo de la relación de la especie ácida respecto de la especie básica del indicador, ¿sí? Y si este pH es igual al pK, si se da la situación donde el pH es igual al pK, les queda que eso sucede solo si estas dos relaciones son iguales, ¿sí? Entonces, si estas dos relaciones de concentración son iguales, es porque están en una situación donde la coloración entre la especie ácida y la especie alcalina tienen un color intermedio. Van a ver, por ejemplo, que hay un indicador que hacia un pH es amarillo y hacia el otro pH es azul, entonces esa situación intermedia va a ser una coloración verde. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cierro acá y entro en el otro link, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Los perdí? Sí, Bueno, profe. profe. Bueno, me uno a la otra.
Bien. Bueno, embole total, ya lo sé. Créanme que lo sé. Bueno, les voy a pasar lista, así hago como una especie de corte. Les voy a compartir pantalla y ustedes, si se me pasa algo, me dicen. Hoy es 13 de septiembre. Bueno, vamos a ir. Díganme si ven el Excel ahí. Sí, profe, se ve. Bien, ¿por qué tengo el 8? El 8 fue jueves. Acá me falta pasarle la... Es 13. Bien. Bueno. 13 de septiembre. Bueno, García González. Si me llegan a pasar el presente por el chat, por favor, avísenme. Ahí dijeron presente por el Pará, chat. pero Guido Pérez. Guido Pérez, te me adelantaste. Parate que voy. García González está, bueno, le pongo el ausente. López Lucas. Profe dijo de que tuvo que entrar el teléfono de un amigo, García. Ah, ok. Bueno. O sea, bien. Ok. López Lucas, ¿no está? No, él está mañana. Mónaco Danca. Profe, pero no le puso presente a García. Gracias. Chicos, yo estoy quemada. Gracias. Bueno, Danca, anda por ahí. Este igual no tiene que. Danca está de oyente. O le paso lista. Padilla. Ríos Gabriela. Profe, Sí, presente. Padilla. Esteban. Sí, perdón. Bien. Ríos Gabriela. Toledo Camila. Vega Eliana. Bien. Vamos a sacar esto. Vamos a poner 13. Bueno, Enríquez, te escuché por ahí. Ferreira Nicolás, no, porque él viene mañana. Igual lo vamos a poner acá para llevar. Janes Dayana. ¿No? Maciel Camila, Sánchez, Soria, ellos son dos chicos de mañana, y Suárez. Vamos a hacer así. Tiki, tiki, tiki. Bien. Acosta Vanessa. Aricoma. ¿No? Bueno. Berizo. Presente. Olmos. Uzi. Presente. ¿Olmos está? Bueno. Salguero. Presente, profe. ¿Y Schwidor? Acosta, Aranda, Codesal. Presente. Y por ahí, ¿seguís con la peluca?
Sí, por ahora sí. Bueno. De Vera, Presente. Gandolfo, Graf, Presente, profe. oh, Rodríguez, Presente, profe. Alto, Presente. Valdés, Presente, profe. Zamudio, y después tenemos Esteche, que no sé si te escuché, Florencia, por ahí, ¿no? Montiel, Presente. Mamani, Presente. bien. ¿Alguien me quedó sin que lo nombre? Esperen que llegó alguien. Le vamos a poner media falta a quién. Enríquez. Tenés media falta, Rodrigo. Perdón, profe. No, mentira. Me acordé. Bueno, listo, retomo. Me voy acá. Cierro el Excel y simplemente decirles lo siguiente. Hoy yo voy a trabajar con dos presentaciones. Una es la de volumetría, que debería estar cargada por ahí en la parte 4 de volumetría, que es la que les estoy mostrando. Al final tiene esta parte de los indicadores ácido-base, que es lo que arranqué a explicarles, pero me parece que o yo lo estoy haciendo muy denso, o es denso, o tengo la sensación de que esto no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, lo que les digo es, hagamos un parate acá respecto a este tema. No quiere decir que no sea importante, por el contrario, esto es muy importante, pero sí necesito que entiendan, cuando vean, primero lo van a ver con Jorge, y sobre todo porque yo acá no tengo el pizarrón para hacer este pasaje, que no es complejo, pero tienen que aplicar propiedades logarítmicas. Entonces, entiendan este pasaje para que después podamos avanzar en esta otra explicación, ¿sí? Recuérdenme volver sobre esto, así lo repasamos, que es sencillo, pero es importante que puedan entender la parte algebraica, ¿sí? Primero entender que nosotros en estas volumetrías ácido-base estamos utilizando un indicador ácido-base, que son unas gotitas de fenoftaleína o verde de bromocresol, o no sé, básicamente vamos a trabajar con esos indicadores que lo que hacen es tener un color ácido y un color básico a través de este equilibrio, ¿sí? Entonces, esto es conceptual, pero tienen que poder manejar la parte algebraica. Con eso, fíjense si pueden leer esto y entenderlo, y si lo hacen así, o si avanzan y no lo entienden, lo vemos después nosotros juntos, ¿sí? Pero esto es importante que lo entiendan. Yo ahora voy a hacer un parate y voy a pasar a la otra presentación para empezar con el seminario 5. Pero me parece que avanzar con esto, sin entender esto, no va a llevar a buen puerto, ¿sí? ¿Estamos? Sí, estamos, Sí, claro profe, que sí. sí. ¿Cómo me responden? Claro, profe. Hoy a la mañana, la comisión de los martes, vimos un poquito de los distintos temas del capítulo 4. Ah, Lo bien, explicaron bien, Ezequiel y Guillermina. bien. Bueno, entonces ustedes pueden volver sobre eso y por ahí leerlo de una manera distinta que todavía los chicos del jueves no lo han visto, ¿sí? Entonces, peguen en una ida. Esto igual está en la parte teórica, pero lo que les quiero decir es que porque yo ahora lo pase no quiere decir que no es importante, ¿sí? Es importante. Bueno, voy con el parte del seminario 5. De nuevo, como les decía, el seminario 5 tiene 2 etapas. Hoy vamos a ver la primera, vamos a ver hasta dónde llegamos. Primero entender qué es un equilibrio ácido-base. Un equilibrio ácido-base es un equilibrio donde hay una especie ácida y una especie básica.
¿Qué se entiende por un ácido y qué se entiende por una base? La especie ácida es aquella especie que es capaz de ceder un protón, y la especie básica es aquella que es capaz de aceptar un protón, ¿sí? Y siempre que tengamos un ácido, vamos a tener a su base conjugada. La base conjugada va a ser la especie del ácido que perdió el protón. Viéndolo en este ejemplo, donde el ácido genérico HX, donde H es el protón, que se hidroliza con una molécula de agua para formar X e hidronio, en este caso, el ácido es la especie HX, ¿por qué? Porque esta especie pierde este protón, ¿sí? Lo pierde y lo vemos acá, lo perdió. Por eso decimos que este es el ácido y esta es su base conjugada, porque perdió el protón, pero lo pierde para cedérselo al agua. Entonces, si el agua en este caso es capaz de aceptar un protón, se está convirtiendo en una base. Y si esta base acepta un protón para formar hidronio, en este caso este es su ácido conjugado. Teniendo en claro estos conceptos, van a poder llevar adelante el ejercicio, creo que 1 del seminario 5, donde se les pide que identifiquen a los pares de ácidos y bases conjugadas, ¿sí? Pero en términos generales, tienen que entender que el ácido es aquella especie que dona un protón o cede un protón, y la base es aquella que lo recibe. Y en estos casos, donde hay una reacción de equilibrio entre ida y vuelta, podemos hablar que en la reacción directa, la especie ácida, en este caso, en la reacción directa es HX, y sin embargo, en la reacción inversa, si vemos de derecha a izquierda, perdón, la especie ácida es el hidronio, ¿sí? Porque en este caso el hidronio, al mirarlo de derecha a izquierda, es quien cede el protón y lo va a ceder a X, ¿sí? Esto es como conceptual, genérico, para que puedan hacer el ejercicio 1. El ejercicio 2 les habla de un ácido débil, que vamos a llamar genéricamente HA. Es un ácido débil monoprótico porque tiene un solo protón, y al ser débil está en equilibrio con sus iones protón y el anión A. Al ser un equilibrio, o al ser un ácido débil, lo que es lo mismo, o sea, digo lo mismo, si hablo de que es una especie débil es porque está en equilibrio, ¿sí? Necesariamente tiene asociada una constante, y la constante de equilibrio la vamos a definir como la relación entre la concentración en equilibrio de los productos y los reactivos, ¿sí? En este caso, la constante ácida, porque esta especie genera protones, cede protones, va a ser igual a la concentración en equilibrio de los protones por la concentración en equilibrio de la especie aniónica A dividido la concentración en equilibrio de la especie molecular HA. Bien, en este equilibrio la pregunta es, ¿cómo este equilibrio se ve afectado frente a distintas situaciones? Por ejemplo, ¿qué le pasa a este equilibrio si se agrega un ácido fuerte en el sistema? Ustedes tienen, supónganse, un matraz con una solución, o un matraz o lo que sea, un vasito de precipitado con una solución de HA, que como es un ácido débil, en realidad en ese sistema van a tener tanto HA como protones y A. ¿Qué le pasa al equilibrio entre esas especies si desde afuera agregan, por ejemplo, gotas de ácido clorhídrico? ¿Qué le va a pasar a este equilibrio? Se desplaza a la izquierda. Se desplaza a la izquierda. ¿Por qué? ¿No tendería a formar ácido y disminuir la base? ¿Y eso qué implica? ¿Que se desplaza para dónde? Está bien lo que dijiste, ¿eh? Las dos, las cosas que, bueno, ya me pisé. Las dos dijeron lo mismo de manera distinta.
La primera alumna dijo que se desplaza hacia la izquierda, o sea, para allá. La segunda alumna dijo que se forma ácido, o sea, el ácido está de este lado, o sea, se desplaza para allá. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? Está bien, las dos dijeron lo mismo de manera distinta, y está bien, pero ¿por qué sucede eso? No aumenta la Ay, perdón. ¿No aumenta la concentración del ácido o algo? Aumenta la concentración del ácido. ¿De qué ácido? Del ácido débil. Está bien, eso viene de la mano de lo que dijo la segunda compañera, que se forma ácido, sí. Se va a formar más HA, pero yo lo que le pregunto es, ¿por qué? ¿El ácido Porque aporta más concentración de protones? Escuché más concentración de protones, sí. ¿Por qué? No escuché Los la primera parte, perdón. Los protones van a reaccionar para dar ácido. ¿Los protones de dónde? Bien, está bien. Los protones del ácido clorhídrico que agregamos van a reaccionar con la base para dar ácido. Bien, está bien. Lo que está pasando en este sistema, todo lo que dijeron ustedes está bien. Lo que yo busco es que tratemos de armar la oración completa, ¿sí? Pero está bien, todo lo que dijeron está bien. Nosotros partimos de un sistema que tiene un ácido débil. Al ser débil, necesariamente no está él solo, sino que está en equilibrio con sus iones. Por lo tanto, en ese sistema tenemos esta especie y esta especie. En equilibrio. Si nosotros goteamos ácido clorhídrico, lo que estamos haciendo es agregar esta especie que es un ácido fuerte. Al ser un ácido fuerte, el clorhídrico, una vez que entra en contacto con el agua, se disocia completamente en protones y cloruros. Los cloruros van a andar por el sistema dando vueltas, nada, ahí aportando carga. Ahora, los protones que vienen del clorhídrico, lo que van a hacer es sumar a esta especie y por Le Chatelier van a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como dijo otra de las compañeras, va a estar reaccionando con el anión A para formar más ácido acético, o HA, perdón. ¿Sí? Entonces, al agregar clorhídrico, lo que estamos haciendo de alguna manera es aumentar la concentración de protones. Y eso hace que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Sí, bueno. Bien. Por otro lado, la base disminuiría, ¿no? Para quedar en el equilibrio, para que siga el Perdón, equilibrio. no te entendí. Perdón, no te escuché, ¿eh? No te entendí, sí, te escuché, pero no te entendí. Que así como aumentaría la concentración de protones, la base disminuiría para mantener el equilibrio, ¿no? Bien, así como el clorhídrico aumenta la concentración de protones y hace que el equilibrio se desplace a la izquierda, agregar base hace exactamente lo contrario. Al agregar una base fuerte, estamos agregando oxidrilos al medio. Los oxidrilos lo que hacen es consumir estos protones para formar agua. Entonces, al consumir estos protones, lo que se hace es desplazar el equilibrio para la derecha, porque se está sacando, parte de esto se saca del sistema y por Le Chatelier se desplaza el equilibrio hacia la derecha para compensarlo. De alguna manera creo que es lo que quisiste decir vos, sí. No está neutralizando porque no le estamos agregando la base arriba del ácido, ¿sí? No es esa la propuesta del ejercicio. Sino que frente a este sistema, ¿qué pasa si le agrego ácido? Listo, ya vimos. Ahora, frente a este sistema, ¿qué pasa si le agrego base? ¿Quedó claro qué pasa frente a cada una de las situaciones? Repito, paso la hoja, ¿qué hago? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Qué pasa si agregamos agua? Bueno, acá me voy a adelantar. Si agregamos agua,
y para mí es más fácil verlo en términos de la constante, lo que estamos haciendo es diluir, pero diluimos proporcionalmente para todos lados. Entonces, de manera neta, al equilibrio no le pasa nada, pero sí es verdad que las concentraciones de cada una de las especies va a cambiar, vamos a estar diluyendo, ¿sí? Las concentraciones van a estar disminuyendo, pero al equilibrio no le pasa nada, ¿sí? No es que favorece el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ¿qué pasa si agregamos un solvente orgánico miscible como con el agua, perdón, como puede ser la acetona, o el metanol, o el acetonitrilo? Recuerden siempre que, bueno, no, vivir por las, no les iba a sumar lo que voy a decir. Les voy contando. Que nosotros cambiemos el entorno, ¿sí? Cambiar el diluyente, perdón, o el solvente, va a hacer que cambie el entorno, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos viendo va a ser en contexto de agua. El diluyente va a ser agua. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, no te voy a poner solamente agua, sino que voy a agregarte un solvente orgánico que además tiene la característica de ser miscible con el agua. ¿Qué quiere decir que sea miscible con el agua? ¿Que se puede mezclar con el agua? Que se mezcla, perfecto. Y en términos químicos, ¿cómo lo decimos? ¿Qué quiere decir que si queremos afilar el modo de decir que se mezcla con el agua? Que interactúa con el agua. Más, algo que vieron en Química 1. Que sé que lo vieron en el... ¿Eh? Alguien dijo algo, pero no entendí. ¿Que se disocia, profe, o que se solubiliza? No. Frío, frío. ¿Se acuerdan cuando veían los tipos de mezclas? ¿Recuerdan algo de tipo de mezclas? Homogénea y heterogénea. Exactamente, vieron mezclas homogéneas y heterogéneas. Al mezclar agua con aceite, era como el clásico ejemplo de una mezcla heterogénea, ¿sí? Cuando ustedes mezclen agua con acetona, la mezcla va a ser homogénea, y eso es porque son miscibles, ¿sí? No se van a dar cuenta, van a ver una solución precisamente homogénea. Eso quiere decir que es miscible, ¿sí? Por ahí alguien dijo que se mezcla, se entiende bien, pero por ejemplo el agua y el aceite, si ustedes agitan, se mezclan, pero si lo dejan reposar, se van a separar porque son invisibles. Bueno, vuelvo para atrás. Entonces, se están agregando a este sistema acá que está en agua, pum, le empiezan a agregar un solvente, como puede ser la acetona, pero miscible en agua. Le está cambiando el entorno. Y esto se los cuento así en líneas generales, que nosotros le cambiemos el solvente, o sea, que le estemos agregando un solvente orgánico, implica que le estamos cambiando al entorno la constante dieléctrica. O sea, el agua tiene una constante dieléctrica y la acetona tiene otra constante dieléctrica. Por ahora no me importa cuánto vale una y cuánto vale la otra. Sepan que cada solvente tiene constantes dieléctricas distintas. Bien. Fíjense que se llama constante dieléctrica, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos en ese equilibrio estas dos especies que están cargadas, ¿sí? Las cargas son opuestas. La relación entre estos compuestos de cargas está dada por la fuerza culómbica, que esa la deben haber visto en alguna de las físicas. La fuerza culómbica es la fuerza de interacción entre especies cargadas. Esa fuerza culómbica, lo voy a decir rápido para no perder clase de analítica, la fuerza culómbica es de atracción si esas cargas son opuestas, como en este caso, y es de repulsión si las cargas son del mismo signo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen.
Ahora, esa fuerza coulombica, que en este caso dijimos de qué tipo es, Atracción. Opuesta. Barbie. ay, los escucho re entrecortados. Las cargas son opuestas, bien, entonces las fuerzas de atracción, bien. Estas cargas, en principio, podrían atraerse. La fuerza coulombica está directamente relacionada a la magnitud de estas cargas, o sea, una puede ser +1 o puede ser +2, sigue siendo con carga positiva, ¿sí? Pero una tiene más carga que la otra, ¿sí? Entonces, la fuerza coulombica está directamente relacionada a la carga que tenga, ¿sí? E inversamente relacionada a la distancia que separa estos iones y a la constante dieléctrica del medio. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza, esperen que los escribo acá porque siento que estoy hablando en el aire. Acá. Acá. Que esta fuerza coulombica es igual a la carga positiva por la carga negativa, ¿sí? Dividido, ¿se entiende que esto es dividido? Dividido, dijimos, la distancia al cuadrado, la distancia que separa estas dos cargas, ¿sí? A mayor distancia van a tener menos fuerza de interacción, ¿sí? Cuanto más distanciados estén, la interacción, la fuerza va a ser más débil, sea de atracción o de repulsión. Por, dije la constante dieléctrica que vamos a llamar D, ¿sí? Entonces, esta fuerza coulombica, que la fuerza coulombica puede ser de atracción o de repulsión, en este caso, como las cargas son opuestas, así está planteada, ¿no? La carga acá, las cargas las planteé opuestas, entonces es de atracción, es inversamente proporcional a la constante dieléctrica del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando D sea más grande, la fuerza va a ser más chica, porque está en el denominador. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es comparar cómo es la constante dieléctrica del agua y cómo es la constante dieléctrica de la acetona. Entonces, supónganse, porque yo acá no lo tengo presente, que la constante dieléctrica del agua sea 1, ¿sí? Listo, es 1. Entonces esto va a dar una fuerza coulombica de atracción. Si ahora estamos con la acetona y la constante dieléctrica de la acetona es 80, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta fuerza coulombica en acetona respecto de la fuerza coulombica en agua? Va a ser menor. Va a ser más chica, ¿sí? Repito, si la constante dieléctrica de la acetona es más grande que la constante dieléctrica del agua, la fuerza coulombica va a ser más chica, porque esa constante dieléctrica está en el denominador. Supongamos que ese sea el caso, que la constante dieléctrica de la acetona sea más grande que la constante dieléctrica del agua. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo termina repercutiendo en el equilibrio el pensar que, bueno, la situación en agua es esta y tiene una fuerza coulombica? Pero si yo ahora este sistema lo tengo en acetona, donde la fuerza coulombica es, perdón, donde la constante dieléctrica es otra, y la fuerza coulombica entre estos dos iones ahora es más chica, ¿sí? Si en acetona esta fuerza coulombica entre estos iones es más chica, ¿cómo impacta el equilibrio? ¿Tendería más a estar como del lado de la derecha? ¿Como los iones por separado? De la derecha. Déjame que lo piense.
si la fuerza culómbica es más chica, quiere decir, dijimos que esa fuerza culómbica era de atracción o de repulsión. Atracción. De atracción. Entonces, si en acetona la fuerza culómbica de atracción, en este caso, es más chica, quiere decir que estos iones tienden a estar menos atraídos. O sea, que se atraigan quiere decir que están cerca. Si estos dos iones se acercan mucho, van a formar la especie molecular. Entonces, como bien dijo por ahí la persona que respondió, que la fuerza culómbica sea más chica, en este caso, porque es de atracción, va a querer decir es que estos iones están más cómodos o van a tender a estar mejor separados que juntos. Por lo tanto, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha en acetona respecto al agua, siempre y cuando la constante eléctrica de la acetona sea mayor a la del agua. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De nuevo, hay que ver cuánto vale D, pero el análisis es S, o sea, D, que es la constante eléctrica, impacta en el denominador de la fuerza. Y la fuerza es de atracción en este caso porque los iones son de carga opuesta. Si los iones fueran de la misma carga, estaríamos hablando de repulsión y ahí el análisis es distinto. O sea, es el mismo análisis, pero se concluye otra cosa. Bueno, avanzo. Ejercicio 4. El ejercicio 4 les dice lo siguiente. Tenemos dos ácidos. El ácido cloroacético, ¿sí? Es ácido acético con un cloro que tiene este pKa. Y tenemos el ácido dicloroacético, o sea que tiene dos cloros, que tiene este pKa. ¿Qué es pKa? Si yo les digo pKa, ¿saben de qué les estoy hablando? Menos logaritmo de la constante ácida. Bien. Entonces vieron con Jorge lo del menos logaritmo. Me están cachando, porque aparte acá lo veo. Bueno. Habla muy rápido, profe. Ustedes cuando vayan a tabla, en general van a encontrar como dato el valor de la K. ¿Sí? En este caso, como son ácidos, es la Ka. ¿Sí? Van a encontrar el valor de la Ka. Que son valores de 10 a la menos algo, tienen potencia negativa. A veces por, no sé, por costumbre, porque son números más fáciles de trabajar, o porque estamos acostumbrados a trabajar con el antilogaritmo, le agregamos la función menos log. Al agregarle el menos log de la K, termina siendo el pKa. O sea, cuando hablamos de pKa, hablamos de menos logaritmo de K. Y eso vale estos números para un ácido, para el acético, el cloroacético, perdón, vale casi 3, y para el dicloroacético vale casi 1,5. La pregunta es, ¿cuál de estos ácidos es más fuerte? ¿Sí? Bien. ¿Cuál de estos ácidos es más fuerte? Bien. Primero, lo que podemos hacer para analizarlo en términos generales, ¿no? Pensar que si tenemos una constante ácida, estamos hablando de ácidos débiles. Entonces podemos expresar en términos genéricos este equilibrio, ¿sí? Un ácido débil en equilibrio con sus iones y su constante ácida asociada. La constante ácida la podemos representar como la relación entre productos y reactivos. Y acá lo que se hizo fue, de nuevo, despejar, mentira, sí. Lo que se hizo fue aplicar menos log de un lado de la igualdad y menos log del otro lado de la igualdad, y se llegó a esta ecuación. Paro acá y les hago esta pregunta. Si tienen que analizar, a ver, así como veíamos recién que la fuerza culómbica es inversamente proporcional a D, o sea, cuanto más crece D, más chica se hace la fuerza, ¿sí? Eso que quiere decir que es inversamente proporcional. Más crece D, más se achica la fuerza. ¿Cómo se relaciona la K
con la función, perdón, menos log, o la función P. Si aumenta K, ¿cuánto K es más vale el chico. valor de PK? Alguien dijo algo por ahí. Cuando K es grande, PKA es más chico. Exactamente. Son inversamente proporcionales. Cuando K aumenta, su PKA va disminuyendo. O sea, al comparar, ¿no? Un K más grande que otro K, los PKA son inversos. ¿Hasta acá estamos? ¿O hay alguien que no? ¿Sí? Se entiende. Bien. Entonces, hasta acá venimos. K inversamente proporcional a PKA. O sea, si ustedes me tienen que decir de estos dos, ¿cuál tiene la constante más grande? No el valor, sino cuál de los dos tiene la constante más grande. El ácido dicloroacético. Bien. El ácido dicloroacético es el que tiene el pKa más chico. Por lo tanto, su Ka va a ser más grande. Bien. ¿Y qué implica que la constante de uno sea más grande que la otra, que el del otro? La constante, de alguna manera, fíjense acá, lo que está diciendo es cuánto hay de productos respecto de reactivos. O sea, cuánto se me forma de protones, supónganse, respecto de los reactivos. Si nosotros estamos comparando dos ácidos, ¿sí? Porque no dejen de olvidar que estamos comparando dos ácidos, de alguna manera lo que me está diciendo es que compare las constantes. Si comparo las constantes, una constante, ¿sí? Más grande que la otra, me va a estar diciendo, pues bien, esta tiene más tendencia a liberar el protón que la otra, porque la constante es más grande, ¿sí? Podemos hacer comparaciones y decir, bueno, a mayor Ka, mayor desplazamiento, mayor desplazamiento hacia la derecha. Por lo tanto, puedo decir que a mayor Ka, mayor acidez. ¿Sí o no? O sea que el K más grande va a ser del ácido que esté un poco más disociado. Sí, me va a estar dando una idea, ¿sí? Siempre es como un tentativo, no vamos a comparar especies que no son parecidas. Fíjense que acá son ácido cloroacético y dicloroacético, ¿sí? Son especies similares. Entonces, por eso podemos compararlas. Pero de alguna manera la constante esta es la... Además, recuerden que el nombre es constante de disociación. Me está diciendo qué tan disociado, desplazado hacia la derecha está. Que una constante sea más grande que la otra implica que la que es más grande está más desplazada hacia la derecha. Y que esté más desplazada hacia la derecha quiere decir que tiene más tendencia a generar protones que la otra. ¿Sí? Y si tiene más tendencia a generar protones que la otra, es que esa especie es más ácida. ¿Los convencí o no los convencí? Compro. ¿Eh? Compro. Ah, bueno. Ay, -20. Esperen. Qué desagradable este sonidito. Entonces, para concluir, en este ejercicio se pregunta cuál de las dos especies, cuál de los dos ácidos es más fuerte, ¿sí? O sea, los dos son débiles, pero cuál tiene más tendencia a ser más ácido. Entonces, yo veo la acidez relacionada directamente con la Ka, o sea, más acidez, mayor Ka. Si tiene mayor Ka, entonces el pKa es más chico. Ergo, de estas dos especies, como el de pKa más chico es el dicloroacético, este es el que tiene el Ka más grande, por lo tanto, este es el que tiene más acidez de estos dos. ¿Sí? Así se justifica el ejercicio, no solamente con, digamos, la palabra, sino que lo que tienen que hacer es escribir el equilibrio, la constante, y decir esto de que a mayor Ka, menor pKa.
¿Estamos? Y bueno, capaz que se los tendría que haber dicho antes, pero este es un ejercicio que puede entrar en el parcial. Ha aparecido. Y la justificación es todo lo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Sí, Bueno. Esto que está acá al costado, que son las propiedades logarítmicas, es para que puedan llegar de acá a acá, aplicando el menos log. Bueno, bueno, todo esto es lo que estuvimos viendo recién. El ejercicio 5 es lo mismo, nada más que les habla de analizar qué especie es más básica. En este caso no estamos hablando de una especie que genere protones, sino de una especie que genere oxidrilos. Cuando tenemos una especie básica que en su disociación genera oxidrilos, va a tener asociada una constante básica, una constante de disociación. En esa disociación, esa especie va a estar generando oxidrilos, por eso llamamos Kb, porque es una constante básica. Lo mismo que antes, a mayor Kb, menor pK, pero eso es por propiedad logarítmica, ¿sí? Cuando tengo un número más grande, cuando le aplico el antilog, ese resultado es más chico. Entonces, acá lo que les preguntan es qué especie es más básica. Ojo, resuélvanlo, tienen la resolución, se los dejo a ustedes para que lo analicen. Bueno, les explico esto rapidito. Y no voy a llegar a las funciones de distribución. ¡Ay, no voy a llegar a las funciones de distribución! Bueno. Rápido este ejercicio. Ácido acético. El ácido acético es el ácido débil, ejemplo de la materia, ¿sí? En general, bueno, esta es la fórmula del ácido acético, perdón. Este es el protón ácido, por eso acá se escribe aparte, ¿sí? Porque este protón está unido a uno de estos oxidrilos, ¿sí? Estos 3 protones están unidos a este carbono. Y en general, para no escribir todo este choclazo, lo que hacemos es simbolizarlo de esta manera, ¿sí? Este protón, que es este protón ácido, y todo el resto del anión lo ponemos como AC de acetato, y a veces le ponemos solamente A. Al caso es un ácido débil monoprótico, solamente tiene un protón ácido. Este acético se puede hidrolizar dando acetatos e hidronios, ¿sí? O lo que es lo mismo, podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? El acético se puede disociar en sus iones acetatos y protones. Y tener asociado una constante ácida que la podemos escribir de esta manera, relación entre productos y reactivos. Asimismo, siempre que vean soluciones acuosas, a partir de ahora lo que van a tener que escribir es la autoprotólisis del agua, que es el equilibrio del agua con sus iones, protones y oxidrilos, y por lo tanto, el K-Water. Bien, si nosotros hacemos el balance de masa para este sistema, lo que decimos es que la concentración analítica del acético va a estar distribuida entre la especie ácido acético y acetato. Yo hago un parate. Yo voy a ir rápido ahora. Si hay algo que necesitan que refuerce, me dicen, porque asumo que esto ya lo vieron en el seminario de la clase pasada, ¿sí? Pero si hay algo que necesiten que pare y vuelva a explicar, me dicen. Bueno, sigo. Entonces, en este sistema, el balance de masa es la concentración analítica del acético, está distribuida entre la concentración en equilibrio del ácido acético y el acetato. Y en electroneutralidad, la parte positiva solamente está aportada por los protones y la negativa por los oxidrilos y los acetatos. Hay una pregunta que a Jorge le gusta hacer en los parciales, que es si el sistema tiene solución exacta. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que ver es,
Para que un sistema tenga solución exacta, tiene que tener misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. En este caso, ver cuáles son las especies. Las especies son, dicen que están resaltadas en naranja. Acetato, acético, protones y oxidrilos, 4 especies, y tienen 4 ecuaciones. Las 2 constantes, el balance de masa y la electroneutralidad. Por lo tanto, este sistema se puede resolver. ¿Qué quiere decir? Que pueden saber, si desarrollan todo esto, cuánto vale la concentración de acetato, cuánto vale la concentración de acético, cuánto vale la concentración de protones, cuánto vale la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene resolución exacta. Bueno, vamos a empezar a despejar, a resolver. De la electroneutralidad de acá, tiki, lo que vamos a empezar a despejar es acetatos. Hago otra pausa. En este tipo de ejercicios, en general la pregunta es, y perdón, me olvidé de leer el enunciado, perdón. El enunciado es calcule el pH, ¿sí? El pH de esta solución, que parte siendo 0,005 molar. En este tipo de ejercicios, en general la pregunta va a ser, ¿cuál es el pH? Para lo cual van a tener que despejar concentración de protones. Y esa concentración de protones va a estar despejada de la constante, en este caso ácida. Si ustedes van a trabajar con esta ecuación y necesitan despejar concentración de protones, como la constante es constante y va a ser dato porque está en tabla, lo otro que van a tener que empezar a reemplazar es acetatos y acético. Entonces, en todo este pasaje algebraico que vamos a empezar a hacer ahora, lo que vamos a estar buscando es despejar acetatos y acético para venir y reemplazarlos en esta ecuación, ¿sí? Ese es el objetivo en líneas generales. Trabajar con esta ecuación, pero con el balance de masa y electroneutralidad voy a empezar a jugar entre ellos, a combinarlos, de manera que pueda despejar acetatos y acético para venir y reemplazarlos acá. Entonces, de estas dos, fíjense que acá tengo las 2 especies. Sin embargo, en electroneutralidad solamente tengo acetato. Y bueno, lo que voy a hacer es de electroneutralidad despejar acetato y me va a quedar igual a protones y oxidrilos. ¿Sí? Bien, ahora ya sé que acetatos es protones menos oxidrilos. Bueno, entonces, en balance de masa voy a reemplazar acetatos acá por protones menos oxidrilos y ya me va a quedar, que es lo que se hizo acá, ¿sí? Vuelvo para atrás. Si acá reemplazo, acá le pongo un igual, ¿sí? Esto va a quedar igual, ácido acético, más protones menos oxidrilos. Déjenme ver. Perdón. Si reemplazamos en balance de masa, acético, tiquití, ahí está. Perdón. Queda así. Queda el acético como concentración analítica menos acetato. Entonces acá reemplaza acetato por protones menos oxidrilo, lo que pasa que acá tiene un menos antes, entonces afecta a los signos. Perdón, estoy yendo rápido, pero esto es álgebra. Entonces, tenemos cuánto vale acetato, tenemos cuánto vale acético. Lo otro que queda es decir, bueno, sabemos que el K-water es protón por oxidrilo. Despejamos oxidrilos de acá y queda K-water dividido protón, que es esto que acá, y esto es lo que se reemplaza en esta ecuación y en esta ecuación. De manera que termina quedando acetato como protón menos K-water dividido protones, y acético como concentración analítica menos concentración de protones más K-water dividido protones. Si reemplazamos este acetato y este acético en esta Ka y despejan concentración de protones, le va a quedar una ecuación cúbica. Los protones van a quedar al cubo, les va a quedar un término con protones al cuadrado y les va a quedar otro término con protones a la 1. Y otro término independiente que no está relacionado a los protones. Esta
es la ecuación cúbica y es para hacer la resolución exacta. ¿Ustedes llegaron a esto? Esto sé que con Jorge lo vieron. La pregunta es, ¿pudieron resolver todo? O sea, ¿pudieron llegar a esto? Sí, profe. Bien. Es importante, súper importante, que puedan llegar a esta. Después nosotros no les vamos a pedir que las resuelvan, ¿sí? Porque no vamos a empezar a resolver cúbicas, pero sí tienen que poder llegar, porque se les puede pedir que lleguen a la ecuación exacta. Bueno, sigo. Un ratito más y ya los dejo. Entonces, como nosotros no vamos a resolver esta ecuación exacta, lo que vamos a hacer es empezar a hacer aproximaciones. Bien, lo que vamos a hacer primero es decir, voy a considerar, en realidad voy a no considerar, voy a despreciar la autoprotólisis del agua. Al despreciar la autoprotólisis del agua, lo que estoy haciendo es despreciar la formación de oxidrilos. Entonces acá los acetatos, voy a decir los oxidrilos son despreciables. ¿Por qué? Porque estoy en una solución ácida. Es un ácido débil, pero es una solución ácida. Entonces, voy a decir que el aporte de los oxidrilos es despreciable. Entonces, los acetatos van a ser similares a los protones, que es lo que dice acá. Acetatos parecidos a los protones. Y el acético, voy a decir que es similar a la concentración analítica del ácido menos los protones, que esto viene de acá. ¿Por qué? Porque también despreciamos los oxidrilos. Entonces, ahora, acetato es igual a protones y acético es igual a concentración del ácido menos protones. Con esta aproximación, diciendo que despreciamos la autoprotólisis del agua, volvemos a reemplazar esto en la constante y van a llegar a una ecuación cuadrada, a la cuadrática, donde ya acá el término al cubo no está. Para resolver esta ecuación cuadrática aplican Bhaskara, van a llegar a esto, y esto tiene dos resoluciones, ¿sí? Les va a decir protones igual a tanto o protones igual a tanto. Uno de esos dos resultados va a ser absurdo. Entonces el otro va a ser el resultado con el cual van a tener que trabajar. ¿Hasta acá venimos bien? Yo sé que estoy yendo rápido. Sí, profe. Quedan 8 minutos, dice. Ah, bueno, igual. Bien, ya terminó. En la segunda aproximación, porque la primera fue despreciar la autoprotólisis del agua. En la segunda aproximación, lo que decimos es que este ácido, que es débil, está poco disociado, ¿sí? Voy atrás. Lo que digo es que este ácido, como es débil, tiene la flecha que va para la derecha muy cortita y la que va para la izquierda muy larga. Digo que está muy poco disociado. Que esté muy poco disociado me está dando una idea de que en realidad todo lo que puse como acético, o sea, estos 0,005 molar, puedo decir que son los mismos que están en el equilibrio, ¿sí? O sea que casi todo lo que pongo como analítico está en el equilibrio. Eso es lo que se dice acá, ¿sí? Estoy diciendo que todo lo que está en equilibrio es parecido a lo analítico. Y lo otro que estamos diciendo es que la concentración de acetatos es similar a lo de protones. Si ustedes tienen esta segunda aproximación en cuenta y reemplazan acá, van a llegar a esta famosa que es concentración de protones igual a raíz de Ka por C. Esta es la forma más sencilla de calcular el pH, pero no necesariamente es la que refleja la realidad. Y acá les pido que me presten atención y ya los libero. Cuando nosotros le pidamos calcular la concentración de protones, excepto que le digamos que hagan todo el desarrollo, ustedes pueden partir de esta aproximación, ¿sí? Si nosotros decimos calcule la concentración de protones o el pH, vienen directamente y aplican esto, ¿sí? Ahora, para que esto se cumpla, para que sea real, ustedes primero calculan la concentración de protones y les va a dar un valor. Si esa concentración de protón que ustedes obtienen es menor a 0,05 veces
la concentración analítica que usaron acá en el cálculo, entonces esta concentración de protones que calcularon se acepta y podemos decir que es viable, ¿sí? Ahora, si cuando calculan esta concentración de protones, lo que sucede es que es mayor a 0,05 veces la concentración analítica del ácido, entonces lo que estamos diciendo es que esta aproximación no es viable, por lo tanto, quiere decir que esta última aproximación que hicimos no es real, y de alguna manera lo que nos está diciendo es, bueno, eso que vos suponías de que tu ácido era muy débil, de manera de que todo lo que ponías como analítico estaba en equilibrio, no es real. Es débil, pero no tanto. Entonces, en ese caso, van a tener que venir y calcular, la concentración de protones de esta manera. ¿Se entendió? Profe, o sea que sí o sí hay que mirar la de, o sea, multiplicar la concentración por 0,05 y ver antes de hacer la de Bhaskara, para saber si es débil o no. No. Débil es porque tiene constante asociada. Lo que ustedes No pueden también, hacer... ¿Eh? Si es, si puedo hacer la segunda aproximación, digo. Lo que pueden hacer de entrada es aplicar la de Bhaskara. Aplican la de Bhaskara y con esa no fallan. Pero si tienen ganas para hacer más rápido, pueden utilizar raíz de K por C, esta, que es más sencilla. Pero si la usan, tienen que verificar esto. Si esto no se les cumple, es porque no se les cumple la aproximación que hicieron para llegar a esta ecuación. Que es esto de decir, bueno, tu ácido es débil, pero no es tan débil. Entonces ahí tienen que no usar esa aproximación, por lo tanto, usar la de Bhaskara. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, yo los libero porque ahora le aviso a Jorge que los largué recién, como para que les dé un poquitito de margen, no lo sé, porque no sé si llega a leer mi mensaje. Les pido disculpas porque la última parte fue súper acelerada. Retomamos la clase que viene a partir de acá y vamos a tratar de terminar el seminario 5, ¿sí? Bueno, perfecto. Nada, les pido disculpas que no los largué antes. Los veo el jueves, algunos de ustedes. Adiós. Chao, profe, hasta el jueves. Chao, profe. Nos vemos. Chau.